Gustavo Morín, de padres uruguayos, vivió en varios países europeos y africanos antes de estudiar historia en la Universidad de Louvain-la-Neuve, en Bélgica. Completó su ciclo de estudios con una agregación, curso de capacitación de profesorado, en la Universidad Libre de Bruselas y un DEA, proyecto de tesis doctoral, en la EPHE, École Pratique des Hautes Études. École pratique des études, la Sorbona. La Sorbona París. Ha trabajado como investigador en pedagogía, profesor de historia en la educación secundaria, traductor, investigador en codicología en la Biblioteca Real de Bélgica y actualmente es formador de sistemas IT. Entre sus obras cabe mencionar el libro Los últimos días del Imperio Azteca, de 2023, y publicado ya en varias lenguas, del que basará principalmente la ponencia de hoy. Con esta obra, don Gustavo nos sumerge en una narrativa apasionante y reveladora que transporta al lector en un mundo de intriga, valentía y supervivencia en los confines del Imperio Azteca. Una lectura imprescindible para los amantes de la historia y aquellos interesados en conocer la verdad detrás de uno de los episodios cruciales en la historia de Hispanoamérica. Trabaja con varios idiomas, fundamentalmente español, inglés y francés. De ahí la bibliografía variada de sus investigaciones. Casado 2 veces, con 2 hijas, vive en Bruselas, Bélgica. Bueno, podríamos hablar mucho más del currículum de don Gustavo, pero tenemos que dar paso a la conferencia. Por tanto, decir una vez más que es un honor tener hoy a tan ilustre escritor e investigador. Bueno, don Gustavo, mil gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, hoy nos vas a hablar de un tema impresionante y yo creo que nos vas a hablar de un tema del cual, si existe leyenda negra, yo creo que la conquista de México es una de las que se lleva la palma, porque se han dicho de todo, absolutamente de todo. Evidentemente, todos los calificativos obligatorios hacia los españoles, digamos, se llevaron el oro, genocidio, impusieron la religión a base de bastón y golpe. O sea, yo creo que es donde se concentra quizás más la leyenda negra, y fíjate que España tuvo una extensión geográfica tremenda. Yo digo, por ejemplo, siempre que, claro, esto de la leyenda negra tiene también su parte de leyenda rosa, porque yo siempre que escucho la leyenda negra de algunos mexicanos, no todos, porque hay algunos mexicanos que no compran esa leyenda negra, y digo que es que, claro, evidentemente los españoles en esa época, ahora no, pero en esa época tenían que ser superhombres. Claro, me dicen, ¿cómo? Digo, hombre, pues porque si 200 tíos, 200 españoles fueron capaces de conquistar un país de 10 millones de habitantes, claro, cada vez más, cada año suben los millones de nativos que había allí para poder justificar una mayor cantidad de genocidio, de muertes y tal. Decía, bueno, esto, o los españoles Superman era un aprendiz al lado de los españoles en esa época, y por supuesto los españoles tenían la poción mágica de Asterix y Obelix, si no, era imposible. 200 tíos contra 10 millones de nativos. ¿Cómo fue eso? Entonces, claro, es una de las primeras cosas que tú lo piensas y dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿me están contando la historia bien o mal? ¿O es que yo me creo todo lo que me cuentan? Otro tema también muy interesante es el tema de que un grupo de 12 misioneros obligaron a todos los nativos a convertirse al cristianismo. Y me acuerdo que hace poco un historiador muy eminente de México, que dijo una cosa muy sencilla: los indios se convirtieron porque les gustó más la nueva religión, punto y pelota. Y por eso triunfó el cristianismo en América. Es un tema que necesita mucho debate, puede haber muchas opiniones, pero viene un historiador de primera. Después también está el tema del mundo Happy Flower. O sea, América era un mundo Happy Flower antes de que llegaran los españoles. Y me gustaría decir una frase muy interesante que vi hace poco en el preestreno de una película hispanoamérica, que os la recomiendo a todos, y hasta los cines, que decía, la película empieza así: antes de la llegada de los españoles, nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, se vio interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que vinieron a robar, pillar, vejar, matar. Esa historia mítica late en el corazón y en el cerebro de muchos hispanoamericanos y españoles, y es completamente falsa y además muy peligrosa, y ha convertido a los hispanoamericanos
en víctimas de un falso relato. Eso es como empieza la película de hora y media o más de Hispanoamérica. Se la recomiendo que vayan a verla. En fin, bueno, en tu libro nos hablas de muchas cosas interesantes, muchísimas. Nos hablas que, bueno, que de repente lo que es hoy México pasó en meses, no en años, pasó del Neolítico, ciertas tribus pasaron del Neolítico al Renacimiento. Fue un golpe brutal. En fin, nos vas a hablar de los sacrificios en gran masa, nos vas a hablar de las costumbres religiosas de allí, nos vas a hablar de muchísimos temas que son interesantísimos para que los conozcamos hoy aquí. Y voy a acabar ya y te voy a pasar la palabra con una frase de una historiadora mexicana estupenda, la señora Guadalupe Jiménez Codinach. ¿La conoces? Me imagino. Hombre. Que precisamente estuvo en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino, dieron unas conferencias el día antes del preestreno de Hispanoamérica, y ella salía en la película, y dijo una cosa que me impactó en ese seminario. Dijo: la función y la obligación de los historiadores es la de buscar la verdad, no la de modificarla. Bueno, pues yo creo que nadie mejor que tú hoy para contarnos la historia como fue de verdad. Así que te paso la palabra. The floor is with you, Gustavo. Te puedes sentar y encantado de tenerte Ya, aquí. muchas gracias a todos. Bueno, como me voy a poner ahí por los slides, pero como Sergio acaba de hablar de Codinac, aquí está la disputa del pasado y hay un artículo suyo muy importante de Codinac, efectivamente, que es mexicana. Y que bueno, pues, lo más difícil de todo es lograr hablar de, bueno, de todos los temas, pero no va a ser posible porque tenemos 1 hora y algo, ¿no? Entonces voy a intentar tocar un par de cosas y sobre todo fijarme en el tiempo. Primero, quitar, a ver que no llame a nadie, vale. Ahí, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Ese libro, el original, escrito en francés. Es porque yo pienso y escribo en francés, hice todos mis estudios en Bélgica y en parte en Francia. Y eso es una traducción que hice yo, o sea que si un día lo leéis vais a ver que hay unas expresiones un poco raras que son traducidas al francés. Bueno, entonces, hay muchos temas, ¿no? Sergio estuvo tocando ahí un montón de temas. Hay que hacer una elección. Entonces lo que vamos a hacer es un paseo, nos vamos a pasear por ahí, pero es que hay tantos temas y nos podemos pasar días aquí hablando de eso. Hay una estructura en el libro que son 4 capítulos. Yo voy a tocar un poco de todo, simplemente intentando no perderme en todas esas informaciones. Los mexicas, porque no, nosotros llamamos más aztecas, pero ellos no se llamaban aztecas. Los aztecas es un invento del siglo XIX. Hay un historiador norteamericano, Prescott, que decía azteca porque ellos decían que venían de Aztlán, que es una ciudad imaginaria que nunca ha existido, obviamente. Y de Aztlán, aztlateca, y de aztlateca, azteca. Y así hablamos de aztecas. Ellos nunca se llamaron aztecas, ellos se llaman mexicas. Y por eso tenemos México. Entonces, bueno, voy a tener que hablar un poco de los mexicas. Hay una línea del tiempo, un cierto momento, de cómo se ha creado el imperio, porque hablamos de los mansos indios, no tenían nada de mansos y nada de bonitos. O sea, eran un pedazo de imperio y controlaban, pues, más o menos unas 500 ciudades-estados. O sea, era algo muy importante. O sea, hablaré un poco de la triple alianza que permite a los mexicas acabar con los tepanecas, bueno, que era otra dinastía que había ahí, y imponer su poder. O sea, es un imperio que tenemos ahí, no es unos mansos indios viviendo en armonía con la naturaleza, no tiene nada que ver, eso es muy bonito, pero no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, tengo que hablar un poco de la triple alianza, no voy a hablar de la religión, bueno, apenas de la guerra florida, nos olvidamos. El capítulo 2, Tlaxcala y Cortés. No es Cortés contra los mexicas, es Tlaxcala contra los mexicas. Y Cortés tiene la suerte de caer ahí en el buen momento. Ya está. El ejército de Cortés no es el ejército de Cortés, es el ejército de Tlaxcala. Y Tlaxcala no estuvo esperando a Cortés para luchar contra los mexicas. Llevan más de un siglo luchando contra los mexicas, porque son los imperialistas, obviamente.
Entonces es muy importante hablar de los que ganaron esa guerra. Cortés tiene la suerte de estar en el bando que ha ganado, pero es Tlaxcala que ha hecho la guerra. Nunca se habla de eso, es súper raro. Y bueno, habrá que hablar un poco de la noche triste, que es súper importante, claro, que es uno, hay varios, es uno de los episodios donde Cortés tenía que morir, y con él todos los españoles, y se salvan por los tlaxcaltecas. Es Tlaxcala que se sacrifica y que permite a algunos españoles salvar el pellejo. Y eso ocurrió varias veces. Es decir, que si los tlaxcaltecas querían, hubiesen podido matar a Cortés sin ningún problema. Subo un poquito la voz. Ah, subo, vale. Sí, porque el micro ese no sé. Ah, es solo para... Vale. Voy a intentar alzar un poco el tono de voz. Me voy a cansar enseguida, ¿eh? Entonces, habrá que hablar un poco de la noche triste, obviamente, y del contraataque. Es decir, bueno, pues vamos a ver que el ejército que acaba con Tenochtitlán, con la capital de los mexicas, es el ejército tlaxcalteca. El ejército de Cortés, entre comillas, es indígena, no es español. Eso es algo fundamental. Y el diferencial tecnológico, porque claro, como decías tú, bueno, son 500 españoles que llegan. Cortés luego hay más, pero son 500 que llegan, y como 500 españoles en 2 años derrocan a un imperio de 12, 13 millones de habitantes. O sea, ¿cómo es posible? Ah, sí, gracias a las armas de fuego. Pues no, porque eso lo vamos a estudiar también. Antes de Cortés y después de Cortés hubo media docena de expediciones militares más importantes que las de Cortés, con más cañones y más caballos y más gente. Y murieron todos. O sea que, y fueron, pues estuvo Ponce de León 2 veces, Hernando de Soto, Pánfilo de Narváez, que acabó muy mal también. Todos fueron a Florida, donde no hay ningún imperio, y murieron todos, a pesar de tener un ejército más importante que el de Cortés, o sea que no son las armas de fuego, ¿no? Eso lo vamos a ver también. Los españoles no les gustaban los arquebuses, eran malísimos los arquebuses, preferían las ballestas. Veremos ahí, hay un slide con el tema del alcance, de la potencia de esas armas. En fin, bueno, hablo un poco, pero un poco, ¿eh? El capítulo 3 es el peor, es el más polémico. Ya tuve bastantes quejas porque hablamos de un tema que nadie quiere tocar. Claro, que es el tema, bueno, del sacrificio humano. Está bien, podemos hablar un poco, pero de la antropofagia, no, eso no. Eso ahí muy mal. Es algo que hay muchas fuentes. Yo traje una, por ejemplo, y luego hablaré de eso. No es un invento de los aztecas, es una práctica normal, natural en esa región. Los olmecas en el 1000 a.C. ya lo hacían. Simplemente que los aztecas lo van a llevar a un nivel, bueno, pero es algo que se practicaba en Colombia también. No es ningún invento azteca. Ese de comerse a la gente era bastante banal. Era religioso, pero bueno, cuando una práctica religiosa está llevada a tales excesos, ya no se sabe muy bien si es religioso o si es de costumbre normal. O sea, bueno, hablaremos un poco de ese tema. La leyenda negra, pues habrá que tocar un poco la leyenda negra. En la leyenda negra, bueno, pues sí, claro, está el desastre demográfico que todo el mundo conoce. En un siglo, la población indígena pierde 90% de la población, efectivamente, por el problema del sistema inmunológico. Entonces sí, efectivamente, pero bueno, no tiene nada que ver, no es una cuestión de política genocida, no tiene nada que ver. Los que realmente llevaron una política genocida están en el norte, en Estados Unidos. Ellos sí hicieron una verdadera política genocida. Por ejemplo, pues en el 1800 había más o menos en América unos 60 millones de bisontes, y un siglo más tarde había menos de 1000, porque entendieron que la base de la economía de los indios
en el norte de América eran los bisontes y había que matar a todos los bisontes. Ellos llevaron un verdadero genocidio, porque eran unos racistas los anglosajones, ten mucho cuidado, siempre lo han sido. Bueno, pues hablaremos un poco. Ya veis, la expropiación de las tierras, que es muy importante cuando los indios pierden las tierras. Entonces, claro, todo así, los españoles llegaron, robaron todo, etc. Pues es muy raro, porque el virreinato de Nueva España estuvo 3 siglos protegiendo un sistema típico de ellos, que son las tierras comunales, porque los indígenas no tenían esa noción de propiedad privada de la tierra que tenemos nosotros. La tierra no es una propiedad privada, es una propiedad de un clan, de familias, de lo que llamamos tierras comunales. El virreinato de Nueva España, lo que llamamos hoy México, estuvo durante 3 siglos protegiendo ese sistema. ¿Quién se carga ese sistema? Las independencias latinoamericanas. Son las independencias al principio del siglo XIX que acaban con el sistema, porque eso es el antiguo régimen. Pero al destruir ese sistema, entonces esas tierras comunales se encuentran de repente sin dueño formal y los latifundistas las ocupan. Y claro, menos de un siglo más tarde, pues que tenemos la Revolución Mexicana, donde los indígenas intentan recuperar esas tierras, y vamos a ver a uno de los máximos héroes de la historia de la Revolución Mexicana, que es Zapata. Y Zapata se alza, se levanta en armas con los títulos virreinales. Es increíble. En fin, bueno, ahí está. Vamos a intentar hacer algo de todo eso, porque vamos a intentarlo. Entonces, bueno, yo toco algunos de esos temas y empezamos siempre, como hacíamos en las clases de historia, con un poco de geografía para ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? En el mapa de izquierda, pues vemos el imperio mexica, decimos azteca, pero mexica, es así que se llama. Y lo interesante aquí es Tlaxcala. Es Tlaxcala, es esa entidad aquí, esa ciudad-estado, es importantísima porque es la que va a permitir a Cortés de ganar la guerra. Son ellos que hacen todo. Pero si miráis bien el mapa, veis que están rodeados, están cercados. Cuando llega Cortés, llevaban 50 años cercados por las fuerzas de los mexicas. Se habían olvidado el gusto de la sal, descubren eso con Cortés, no tenían acceso al oro, ni al algodón, ni a un montón de cosas, recuperan eso gracias a Cortés, porque llega en esa zona. Tlaxcala es muy, muy importante en esa historia. Son ellos que acabaron con los mexicas y no es Cortés. Entonces yo cuando era alumno, cuando era docente, yo preguntaba, pero ¿cómo Cortés sabía que había que llegar a esa zona? ¿Cómo es posible? Entonces la profe me decía, tuvo suerte. Bueno, pues, anda. Bueno, como siempre, ¿no? Entonces, claro, siempre yo miro a la hora, no pasarme demasiado. La primera cosa que hay que decir es que Cortés no es el primero, no es la primera expedición. Cortés no está ahí a dedo a ver a dónde voy. Antes de él hubo otras expediciones organizadas. Las escribo aquí porque si no nunca me acuerdo. Hubo la de Francisco Fernando de Córdoba en el 17 y la de Juan de Grijalva en el 18. Hubieron varias expediciones de reconocimiento que permite, claro, juntar datos. O sea, Cortés sabe muy bien dónde está yendo. No es que fue ahí a dedo. No. Primera cosa. Segunda cosa, Cortés lo que está haciendo es un poco ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Es el gobernador de Cuba, Velázquez, que le pidió de llevar esa expedición de reconocimiento. Se supone que Cortés tiene que hacer una expedición de reconocimiento y él va a lo suyo. Cortés sabe que su situación es muy frágil porque la familia de Velázquez no estaba muy feliz con eso de dar ese puesto a un tío que no pertenece al clan. Y entonces Cortés sabía que era posible que se lo quitasen rápidamente. Entonces organiza muy rápidamente su expedición y cuando Velázquez se da cuenta que son 11 barcos,
530 hombres, 20 caballos, varios cañones, pero a ver, para una expedición de reconocimiento es un poco mucho, ¿no? Pero claro, sale pitando porque sabe que lo van a parar, o sea que lo que está haciendo Cortés es medio ilegal, ¿no? Obviamente. Y gracias a los datos recogidos, sabe más o menos dónde va. Hay otro dato que es muy importante, del que no se habla casi nunca. En la expedición de Cortés hay un hombre que es muy, muy importante, porque estuvo en todas las expediciones anteriores, y es Bernal Díaz del Castillo. Entonces, claro, él escribió 30 años después de todo lo que ha ocurrido, escribió un libro, aquí, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, que lo escribió para explicar que Cortés no es que miente, pero que hay muchas cosas que Cortés no dice, para, claro, alzar su papel. Bernal Díaz del Castillo es fundamental para entender lo que ha ocurrido realmente, y él estuvo en todas las expediciones. 30 años después de esa guerra, él se decide a escribir esa crónica. Y claro, entre lo que dice ahí y lo que dice Cortés hay muchas diferencias. Porque cuando leemos las cartas de Cortés, pero claro, las cartas, Cortés escribe esas cartas para mandárselas a su rey, a Carlos I, o sea, Carlos V I de España. Por lo tanto, va a presentarse bajo de la mejor forma posible y va a callar muchas cosas que Bernal Díaz del Castillo va a explicar, que no es Cortés, que no es Cortés, que es Tlaxcala que ha hecho todo. En fin, bueno. Entonces, llega Cortés ahí en la costa, sabe más o menos, gracias a las expediciones anteriores, y tiene suerte, es verdad, porque se topa con un español que vivía más en el sur, pero que vio que había movimientos por las expediciones anteriores, que es Aguilar, Jerónimo de Aguilar. ¿De dónde viene ese? Pues estaba en Española y estaba hacia un viaje, hubo un temporal, el barco se hundió, nadaron, llegaron a la costa, no tuvieron suerte, es decir, llegaron en un pueblo de indios que se comieron a algunos de ellos, ¿no? Y los otros lo pusieron en jaulas para engordarlos y comerlos más tarde, se escapó. Y bueno, pues luego encontró otro pueblo que no tenían esas prácticas y entonces, bueno, pues ahí se casó, hijos, etc. Y aprendió el maya. El maya no es el idioma de los mexicas. En México Central hablan náhuatl, no hablan maya. Pero bueno, algo es algo. Entonces, claro, Cortés se lo lleva y bien. Y cuando llegan a un pueblo, pues ahí más o menos a Veracruz, por ahí que lo van a fundar luego, entra en contacto con indígenas y les regalan unas 20 mujeres, práctica normal, y ahí está la famosa, la que la historia va a recordar como la Malinche, pero que no es ninguna Malinche, la van a bautizar Doña Marina, que como muchos indígenas odian a los mexicas, obviamente, y ella habla maya y habla náhuatl. Entonces, gracias a eso, Cortés ya empieza a enterarse de dónde está y qué pasa. Y que hay muchas ciudades-estados que luchan contra los mexicas y que son odiados. Entonces, eso es una puerta de entrada. Bueno, cuando llegan, empiezan a recorrer, empiezan a avanzar y se topan con Tlaxcalan y entran enseguida en conflicto con Tlaxcalan. Bueno, yo digo Tlaxcala, porque claro, en Tlaxcala piensan que si él viene de la zona controlada por Moctezuma, por los mexicas, será un agente de Moctezuma, lógicamente. Y están ahí en guerra 2 semanas, más o menos, hasta que se dan cuenta que hay algo raro, y entonces hacen las paces, discuten, y claro, y Tlaxcala explica que ellos están en guerra de hace más de un siglo contra los mexicas.
Y lo que quiere Cortés es saber si hay oro ahí, obviamente. No solo, no solo. Pero bueno, y entonces, bueno, pues hacen algo fundamental para todo lo que va a seguir luego, que es la alianza. La alianza entre Cortés y Tlaxcala. Y es una alianza fundamental que ha salvado la vida a Cortés varias veces. Si no hubiese sido por eso, jamás habríamos oído hablar de Cortés. Y en Tlaxcala le dicen de no ir a Tenochtitlán, porque si vais ahí os van a matar a todos. Los mexicas no pueden aceptar que entre gente que no esté invitada. Ellos son la cabeza de imperio y bueno, si son aliados de Tlaxcala, eso no puede funcionar, no puede funcionar. Pero bueno, Cortés está tan convencido de sus capacidades militares. Es verdad que es un gran capitán de guerra, pero ha cometido muchos errores en esa campaña y siempre fue Tlaxcala que lo ha salvado, siempre. Nunca se habla de eso, obviamente. Que él dice igual, no, yo quiero ir, yo no estoy aquí para acampar, yo quiero ir. Sabe que es una ciudad increíble, tiene mucha información a través de doña Marina, sabe que hay algo muy importante allá. Entonces, lo que hacen los tlaxcaltecas, dicen, vale, pero entonces vas a ir con un batallón. Nosotros te vamos a dar un batallón, no se sabe cuánto, 5.000, 6.000 hombres te van a acompañar. Otro dato fundamental, porque eso es lo que va a permitir a los españoles salir en la noche triste y que se salven los 400. Si no, los mataban a todos. Bueno, y entonces así llegan efectivamente a Tenochtitlán. Paso con los detalles de lo que hace Moctezuma, de las preocupaciones de Moctezuma, paso de todo el rollo, porque bueno, los mexicas sabían muy bien que habían cosas raras que estaban pasando en la costa. Tenían espías y sabían, y veían que había las piraguas enormes con gente rara, o sea, ellos sabían que había movimiento. Pero paso con todo el rollo porque si no, ahí nos vamos a perder mucho tiempo. Entran en Tenochtitlán. Tenochtitlán, lo veis aquí, es esto. Eso es Tenochtitlán. Es decir, es una ciudad lacustre que es muy fácil de aislar. Es una trampa. Es una trampa mortal y ahí van a caer los españoles y todo el mundo. Lo que va a ocurre algo muy raro, es que van a estar ahí 7 meses. ¿Cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que Cortés no entra en Tenochtitlán con todos sus hombres. Deja unos hombres en la costa y bueno, pues a un cierto momento en la costa había unos aliados de Tlaxcala que pidieron a los españoles de ayudarles a luchar contra otro grupo aliado a los mexicas. Perdieron, mataron a las decenas de españoles que había ahí, le cortaron la cabeza a uno y claro, y llevaron la cabeza a Moctezuma. Y hacen eso delante de Cortés. Entonces ahí Cortés entiende que está en una situación muy peligrosa, porque ellos son 500 españoles, quizás 5.000, 6.000 tlaxcaltecas, y hay 300.000 personas ahí en Tenochtitlán. O sea, pueden acabar con ellos cuando quieran. Es muy peligroso. Entonces hacen, quizá la cosa más loca que se puede imaginar, toman como rehén a Moctezuma. Y se lo llevan a un cuartel que han puesto ahí en un templo. Y nadie se anima en hacer nada porque Moctezuma es divino y él dice que quiere ir con los españoles. Es una situación rarísima. Y 20 años más tarde, 20 años después, cuando Bernardo de Sahagún, un sacerdote, el primer etnólogo de la historia, porque aprende como muchos sacerdotes náhuatl y va a entrevistar los que lograron sobrevivir de toda esa guerra, los descendientes de los mexicas, pues todo el mundo recordaba ese momento como algo rarísimo, donde nadie entendía lo que estaba pasando, pero nadie se animaba en hacer algo. ¿Cómo era posible que Moctezuma esté en manos de los españoles y nadie dice nada? Y vivieron así 7 meses. Hasta que, claro, lo bueno a un cierto momento se acaba.
Cortés se entera por uno de los tlaxcaltecas, se entera que hay españoles que están en la costa. Claro, Velázquez logró montar otra expedición con 1000 hombres con el propósito de arrestar a Cortés. Llevado por Pánfilo y Narváez. Entonces, bueno, ahí, claro, ahí también Moctezuma dice, pero ese Cortés, algo no es muy claro, no está muy claro aquí, porque se supone que viene enviado por el rey, pero luego el gobernador de Cuba lo quiere arrestar. O sea, cosas se están mezclando, porque, bueno, no hay que creer que los mexicas no saben lo que está pasando. Ellos tienen espías por todas partes y saben muy bien lo que está pasando. Entonces ahí estamos en una situación muy complicada. Lo que hace Cortés es que coge 100 hombres, se va a encontrar a Pánfilo Narváez, hace una operación comando en plena noche, logra dar vuelta a todos los soldados diciéndoles que hay un montón de oro ahí en Tenochtitlán y va hasta agacharse para recogerlo. O sea, ¿no? Bueno, la mayoría de los hombres de Pánfilo Narváez van a morir, ¿no? Obviamente, pero bueno, en fin. El problema es que mientras que Cortés estaba fuera para esa operación, el trato, dicen las crónicas, el trato de los mexicas hacia los españoles que estaban ahí cambió. Y eran mucho más distantes y bueno, hacía 7 meses también que hay una situación rara e imposible de entender. Entonces, el número 2, el brazo derecho de Cortés, que es Alvarado, un súper guerrero, pero no muy diplomático, no muy diplomata, lo que hizo es que como veía que había preparativos y que pasaban cosas raras, pero que nadie les informaba, lo que hizo es pillar un par de sacerdotes, torturarles hasta que digan, que explican lo que está pasando, y efectivamente los mexicas estaban preparando un levantamiento. Bueno, entonces lo que hizo Alvarado es coger sus mejores hombres, 50 hombres, salieron todos armados. Había una fiesta religiosa muy importante donde estaba toda la aristocracia de Tenochtitlán. Fueron y mataron a todo el mundo. Claro, y entonces ahí ya se acabó el buen rollo. Obviamente empezó, claro. Después hubieron juicios en España por ese tema y parece que mataron 400 personas ahí, ¿no? En la aristocracia de Tenochtitlán, ¿no? Bueno, y luego Cortés regresa a Tenochtitlán con los 1000 hombres de Pánfilo y Narváez. Narváez va a estar 2 años en la cárcel, lo van a poner en la cárcel. Y lo muy raro es que cuando entra en Tenochtitlán no hay nadie en las calles. Lo dejan entrar, claro, quieren que entren y luego van a romper todas las pasarelas y matar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso lo escribo, en el libro eso está escrito, ¿cómo se llama? Vaya, a ver, hasta me olvidé yo. Bernal del Castillo lo explica muy bien. La batalla dura una semana, más o menos, y bueno, pues los españoles están sin agua, sin comida, sin nada, y no van a poder resistir. Los aliados tlaxcaltecas no tienen ese problema, porque claro, cortan los cadáveres y comen lo que hay, o sea que ellos, para las campañas militares, son muy, muy superiores a los españoles, obviamente, ¿no? Pero bueno, o sea, después de una semana ya eso no se puede seguir, no puede seguir así, hay que salir, ¿no? Hay que salir, entonces salen por la noche, es la famosa noche triste, han construido pasarelas para intentar, arreglar las pasarelas rotas por los mexicas, y es un desastre total, muere un montón de gente, los que se salvan porque murieron muchos tlaxcaltecas, están salvando por sus sacrificios, salvan a los españoles, es un desastre total, pero no se acaba ahí, porque ahora hay que volver a Tlaxcala. Y entonces, bueno, los que se salvaron, los que lograron salvarse, salieron por el oeste, no tuvieron elección, salieron por el oeste y tienen que dar toda la vuelta para llegar a Tlaxcala. Y claro, pues ahí, en esas zonas, los están esperando los mexicas. Y entonces hay una batalla súper conocida
bueno, no lo puse aquí, en Otumba, la batalla de Otumba, donde les esperan 10.000 mexicas y ellos son quizá 3.000 tlaxcaltecas y unos 500 españoles, los cañones, los arquebuses, la pólvora, está todo en el fondo del lago, eso se acabó y tienen que enfrentar a los aztecas en esa condición. Hay algo, no me acuerdo si yo lo escribí en algún lugar o no, muy interesante sobre la noche triste. Sí, que es triste, pero es divertido también un poco. Es López de Gómara, que lo quería leer. Es muy corto, es muy corto, que dice eso. El problema es que, claro, muchos pensaron que, bueno, ahora huimos y nunca más vamos a poder volver. Entonces hay un montón de oro y de vajilla y un montón de cosas y sería una pena dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues intentan llevarse todo lo que pueden y dice López de Gómara, nuestra gente moría cuanto más se cargaba de oro y joyas, obviamente, pues los que se escapaban eran los que se cargaban lo menos posible y avanzaban sin miedo. Se puede decir que el oro los mató y murieron ricos. Ya, bueno, fueron ricos muy poco tiempo, pero bueno. En fin, eso me parecía divertido. Y bueno, en Otumba, bueno, también a Cortés hace algo completamente increíble, está copiando, no sé si lo ha hecho sabiendo lo que estaba, consciente de lo que estaba haciendo o no, pero se dio cuenta que había un capitán muy importante, vestido de una forma muy ostentosa y pensó, bueno, que quizás si lo mata, ha hecho lo mismo que Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela, como lo escribí yo en castellano. Gaugamela, ¿vale? Sí, la batalla de Gaugamela en 331 a.C., cuando Alejandro va directamente hacia Darius III y atacando al rey, pues entonces, claro, todo se va desmoronando. Cortés hace lo mismo. Ataca, logra matarlo. Bueno, no es el que lo mata, hay 3 o 4 jinetes ahí que se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, van con él, matan al capitán, entonces sin la estructura de mando todo se va desmoronando y se salvan, pero de casualidad, o sea, normalmente tenían todos que morir ahí en Otumba. Y bueno, pues llegan como pueden dan toda la vuelta y llegan a Tlaxcala. Y ahí, claro, les dicen, os dijimos de no ir, que es muy peligroso, ¿no? Hubiesen podido matarlos a los españoles sin ningún problema, pero no, tiene una alianza muy importante entre Tlaxcala y Cortés. Y son los tlaxcaltecas que les van a proteger, a curar, a darle de comer, todo. Otra vez salvados por Tlaxcala. Bueno, eso, paramos con el tema ese, que el tiempo pasa, Dios. Aquí hay otra cosa que podemos utilizar en este mapa, no es un invento de los mexicas, es una innovación, porque eso fue inventado por Teotihuacán a principio de la era cristiana, que son las chinampas. Las chinampas, ¿veis? Esa zona rosa, pues son campos, lo voy a enseñar aquí. Aquí tenéis, esos son las chinampas. Es decir, es un modo de agricultura que tiene una productividad muy alta. Puse aquí agricultura tradicional, para 100 familias se necesita 1.200 hectáreas. Si son tierras que son bien regadas, pues tenemos 600 hectáreas. Ellos, con 86 hectáreas, podían darle de comer a 100 familias. Eso fue inventado por Teotihuacán, pero ellos, bueno, pues mejoraron el sistema y fabricaban parcelas poco a poco que efectivamente permitían. Pero ahora, eso es positivo y negativo, porque eso permitía un crecimiento muy importante, un crecimiento demográfico muy importante, pero llegaba a un nivel donde luego, para seguir creciendo, hay que cambiar las estructuras. Ellos, como decíamos, ellos tenían una tecnología del neolítico. Entonces, o cambian las estructuras para gestionar esa situación, o empieza a matar a gente. No, es que mucha elección no hay. Hay un dibujo
artístico, claro, de Tenochtitlán. Interesante porque hay varias pirámides, pues había más de 40 pirámides. Importante al detalle porque, claro, cuando hacíamos los cálculos de la gente sacrificada, los cálculos más humildes, las cifras más humildes son 20.000 por año, 20.000 sacrificados por año. Parece mucho, pero no, porque si lo dividimos por el número de días y más de 40 pirámides, son menos de 2 sacrificados por día por pirámide, ¿no? Bueno, no sacrificaban todos los días, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero bueno, hay un historiador del que yo hablo un poco más lejos, que se llama Zunzunegui, mexicano, que él habla de 40.000 sacrificados por año. Bueno, yo cogí las cifras más humildes, ¿eh? Y me quedé en eso, en 20.000. Ahí veis la ruta de Cortés, que pasa por Tlaxcala, obviamente, pero bueno, ya estuvimos hablando de eso, entonces podemos seguir porque hay mucha cosa. Ese slide responde a la pregunta, ¿quién son los mexicas? Nunca hablamos, o sea, están ahí los mexicas, como parece que es una peli, pero ¿de dónde viene esa gente? ¿No? Entonces hice una línea del tiempo para explicar un poco de dónde vienen los mexicas. Obviamente ellos tienen ¿cómo se puede decir? Un origen que es mítico, que es Aztlán, que nunca ha existido. Obviamente, ellos la verdad es que venían con los chichimecas del norte, pero bueno, se inventan un origen mítico, estuvieron viviendo como mercenarios, vendían sus servicios a las diferentes dinastías, bueno, acabo con los toltecas, pero la verdad es que se podría subir mucho antes, ¿eh? No está Teotihuacán, no están los olmecas, pues, bueno, habría que, ¿no? Entonces, empiezo en el siglo XIII nada más, no subidamos el resto porque si no, aquí no vamos a pasar demasiado tiempo. Y la fundación de Tenochtitlán en el 1325, más o menos. En ese momento aún ellos son mercenarios, dominados pues por los tepanecas y venden sus servicios a quien quiera pagar, ¿no? Estamos hablando del Cid la otra vez. Bueno, pues hay algo equivalente. El Cid tenía un ejército y vendía sus servicios también a quien puede pagar, porque no es el Cid solo, es todo el ejército que viene detrás del Cid. Pues ellos vendían sus servicios hasta que en el 1426, montaron la famosa Triple Alianza con Texcoco y con Tlacopan. A partir de ahí son bastante fuertes para acabar con los tepanecas y coger su puesto y ser ellos los dueños de todo el Valle de México. ¿Por qué puse 2/5, 2/5, 1/5? Porque cuando arrasaban una ciudad-estado, bueno, pues se dividía el botín según esa forma. 2/5 para Tenochtitlán, 2/5 para Texcoco, 1/5 para Tlacopan. Y así se fue formando el Imperio Azteca. ¿Cómo funcionaba el Imperio Azteca? Pues todo el mundo tenía que contribuir. Os doy una lista de lo que tenían que contribuir, es decir, las 500 ciudades-estados tenían que contribuir 4 veces por año. El impuesto no es como aquí una vez por año, ¿eh? Son 4 veces por año. Es una lista muy larga, yo solo cogí algunas cifras. Es el historiador Hugh Thomas, que bueno, falleció ya, y que dedicó un libro de 1000 páginas sobre esa guerra, súper interesante. Y entonces explica que cada 80 días había que entregar a Tenochtitlán 625 trajes de guerra, 665 escudos, 30.680 plumas, las plumas y los granos de cacao se utilizaban como moneda, 123.400 mantas de algodón o fibra, 32.000 varillas para construir lanzas, 17.600 piezas de vajilla, 60 recipientes de polvo de oro, 560 hachas, etcétera, etcétera. Es decir, que todo el Valle de México mantiene a los mexicas. Es así que funciona. Entonces, claro, crean una sociedad muy refinada, mantenida por las 500 ciudades-estados que ellos controlan. Y si alguien no entrega lo que tiene que entregar, pues los matan a todos.
obviamente, y le dan la tierra a otro clan. Así funciona. Entonces empezamos a entender por qué son odiados, obviamente. Y estamos muy lejos de la imagen del manso indio bonito, que no tiene nada que ver. Es un imperio lo que tenemos ahí. Bueno, eso también es algo un poco divertido, por eso que lo puse, la expedición de los 60 brujos. Pero veis que puse 2 hambrunas fundamentales que hubo en el 1550 y unos 15 años antes de la llegada de Cortés. Esas hambrunas tienen consecuencias muy importantes en la radicalización de las instituciones. A partir de ahí, lo que hacen los mexicas es multiplicar las expediciones militares. Porque, bueno, ¿os acordáis el mapa aquí de los Chinampas? Bueno, aquí tenemos agua salada, agua dulce, y aquí tenemos la agua salina, vamos a decir. Ellos construyeron un dique de unos 14 kilómetros para separar las aguas, para permitir las Chinampas, claro, de funcionar, si no es imposible. Pero basta que haya un temporal, una tormenta muy fuerte, y ese dique se rompe. Y regularmente llega el agua salina aquí dentro y todos los Chinampas están arruinados y se acabó. Entonces tuvieron problemas de hambruna, efectivamente, no vivían en armonía con la naturaleza para nada. Y a partir de los problemas, a partir de esas hambrunas, lo que hacen es que multiplican las expediciones militares y se ponen mucho más duros y mucho más crueles y también sacrifican más gente, obviamente. Entonces, hay algo que puse, bueno, quería poner algo divertido un poco, que es la expedición de los 60 brujos. Porque, claro, los mexicas tienen una concepción de la historia que no tiene nada que ver con la nuestra. Para los mexicas, la historia es la profecía que está anunciando una gloria por venir. Por lo tanto, a cada vez que logran matar o destruir una ciudad-estado importante, destruían sus propios lienzos para hacer otros que están anunciando la victoria que acaban de tener. ¿Qué significa? Que es imposible saber de dónde vienen, porque destruyen constantemente sus propios lienzos. La última vez que ocurrió fue en el 28, cuando destruyeron los tepanecas. Entonces destruyeron sus propios lienzos, hicieron otros lienzos, anunciando la caída de los tepanecas. Por eso que Hugh Thomas dice que antes de 1428 es imposible saber quién eran los aztecas y dónde vienen. Ellos mismos no lo sabían. Por eso que hay esa famosa expedición, que es una leyenda, claro, la expedición de los 60 brujos, porque Moctezuma, primero, no es el que estuvo hablando con Cortés, es el Moctezuma segundo. Moctezuma I se considera que es un poco el que ha iniciado la dinastía. Quiere saber cómo se hace para llegar a Aztlán. Entonces quiere fabricar un batallón, montar un batallón de los mejores soldados, y su hermano le dice, no, es un problema religioso, no es un problema militar. Entonces vamos a montar un batallón de brujos, que son los 60 brujos. Entonces, ¿qué hacen los brujos? Para prepararse al gran viaje, tienen que llevar, claro, ¿qué van a llevar con ellos? Pues mucho peyote, obviamente, Claro, mucho peyote. Entonces, esos brujos se van a un monte, se ponen de peyote, bueno, vamos, de todo, se transforman en animales. Como animales están transportados a un lago mágico donde viene un sacerdote de Aztlán, los recoge, los lleva a otro lago de arena tan fina que, cuidado porque te puedes morir, pero no está ahí el sacerdote, y llegan a Aztlán por fin. Y en Aztlán, claro, se abrazan, están todos súper contentos, hace tanto tiempo, etcétera, ¿no? Y estaba la madre en Aztlán, la diosa madre del dios tribal de los mexicas. Ellos tienen un dios que es tribal, que es Huitzilopochtli, y estaba la madre, pero muy cabreada porque de que se fue el hijo, hacía mucho tiempo, no se había bañado, parece. Entonces olía un montón. Estuvieron ahí un tiempo y luego pues había que regresar. Entonces regresan, el sacerdote les hace cruzar ahí
el mar de arena, el mar de agua, se ponen de peyote hasta el fondo, se transforman en animales, llegan al monte, recuperan la forma humana y ya. Desaparecieron un tercio. Hay 20 brujos que no, porque fueron comidos por ave de rapiña y cosas así. Es un viaje muy peligroso. Y entonces los 40 bajan y van a ver a Moctezuma, por fin, y todo el mundo está súper contento porque ahí fueron a Aztlán y cuentan todo lo que ocurrió. Y entonces, claro, dice Moctezuma, qué bien, ¿y cómo se hace para ir? A ver, pero habéis estado, ¿no? Sí. ¿Conoces el camino? En aquel momento sí, ahora ya no. Y entonces, bueno, se quedó un poco triste porque no había forma de ir a Aztlán. Bueno, es una leyenda que demuestra que es imposible llegar a Aztlán, porque Aztlán no existe, nunca ha existido, es un invento. ¿No? Pero como no saben de dónde vienen ellos, porque están destruyendo sus propios lienzos constantemente, pues tienen que inventarse algo, ¿no? Y ahí está. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. El lienzo de Tlaxcala, tengo unas reproducciones un poco más lejos, es importantísimo y es los tlaxcaltecas que lo han hecho para recordar a la corona de España todo lo que España debe a Tlaxcala. Claro, porque sin ellos no hay un solo español vivo allí. Entonces, luego voy a mostrar algunos, tengo 2 slides sobre el lienzo de Tlaxcala y eso, la ley de protección que llegaron los españoles y mataron a todo el mundo. Bueno, a ver, primero, Isabel la Católica en 1514 ya saca leyes para promover los matrimonios mixtos. Porque claro, los españoles no son nada en aquel momento, son una gota en el océano. Nadie puede imaginar que un siglo más tarde el 90% del pueblo indígena iba a desaparecer. Entonces, si quieren sobrevivir los españoles, tienen que casarse con la aristocracia local. Recordemos que en Estados Unidos los matrimonios mixtos están prohibidos hasta 1960. O sea, la banda de racistas están allá en el norte. Ahí ya matrimonios mixtos. Es increíble. Luego, eso es bajo Isabel. Bajo Carlos V, Carlos V primero de España, tenemos la controversia Valladolid y las leyes nuevas. Bueno, todo el mundo conoce la controversia Valladolid. Es una cosa rarísima también que nunca se ha visto en la historia, donde una nación que está en plena expansión, de repente, nos vamos a parar un segundo y pensar si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Dónde se ha visto eso? Cuando los musulmanes estaban invadiendo todo, nadie se ha parado a pensar si estaba bien, ¿no? Lo que estaban haciendo, les parecía que claro, ¿no? Y los norteamericanos, cuando estaban matando a los indios y cogiendo territorio, tampoco nadie se paró a pensar si está bien lo que están haciendo. Eso es únicamente los españoles, que hacen cosas de ese estilo, donde se ponen a pensar si está bien o no. Bueno. Y las leyes nuevas, otras leyes de protección indígena, eso ha cabreado bastante a los conquistadores en Perú, porque ahí es otro virreinato, es el virreinato del Río de la Plata. Carlos V mandó ahí un rey, un virrey, y los hermanos Pizarro lo mataron porque ellos querían utilizar a los indios como esclavos, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues Carlos V se cabreó un poco y mandó a otro virrey, pillaron a Gonzalo Pizarro y a otros y los mataron, ¿no? Esas leyes son leyes de protección de los indígenas. Es increíble. A partir del 1550 ya no hay esclavos indígenas. Ya casi no existe en el virreinato de Nueva España. Estamos hablando de indígenas, no estamos hablando de negros. Claro, esclavos negros hay a patadas, ¿no? Y quien estuvo militando mucho es Bartolomé Las Casas, diciendo que hay que acabar con esa esclavitud de los indígenas y si necesitáis esclavos, vamos a África a buscarlos. Esa parte de Bartolomeo no se comenta mucho, claro, porque queda un poco feo, ¿no? Porque los indígenas tienen alma y los negros no está claro que... ¿no? En fin, bueno, eso a las ordenanzas bajo Felipe II y la Constitución de Cádiz, súper importante porque prohíbe
en todo el virreinato la esclavitud, tampoco los negros, se acabó, no hay más esclavos. Eso va a ser un grave problema, porque es así que el virreinato va a perder 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Por Texas, porque Texas está en virreinato y ellos tienen esclavos. ¿Y cómo vamos a renunciar a los esclavos? ¿Os acordáis que eso va a poner un problema un poco más tarde en Estados Unidos con la guerra de secesión? Vamos a ver un mapa. Entonces, eso, claro, eso a los tejanos no les gusta nada. En fin, bueno, pasamos porque veo que el tiempo corre. Bueno, el peyote es más una broma que otra cosa. Este libro que veis aquí, Historia General de las Cosas de la Nueva España, es fundamental. Yo traje el primer tomo, bueno, son 12 libros, pero 2 tomos, 6 y 6. Yo traje aquí el primer tomo, Bernardo de Sahagún. ¿Quién es? Es el primer etnólogo de la historia. Él y otros aprendieron el náhuatl y así fueron entrevistando a los indígenas. Es importante aprender ese idioma porque cuando llega la independencia, alrededor del principio del siglo XIX, 1810 o 15 por ahí, solo 20% de los indígenas hablan castellano. Entonces, bueno, si no hablas náhuatl, entonces Bernardino de Sahagún aprendió náhuatl y se pasó 20 años investigando, entrevistando los supervivientes de Tenochtitlán. Entonces aquí está todo. Cómo los sacrificaban, cómo los comían, cómo preparaban la comida, es decir, los cuerpos, la carne humana. O sea, está. Entonces, claro, cuando están discutiendo, no, que no hubo sacrificios humanos, o que bueno, que no hay canibalismo, bueno, lo siento mucho, pero eso está súper documentado. Ese libro desapareció durante un par de siglos y reapareció en la biblioteca laurenciana de Florencia. Por eso que le llaman de vez en cuando el código florentino, el códice florentino. Por esa razón, pero bueno, pues escrito por Bernardo de Sahagún y explica todo en detalle, o sea que no podemos ir con rodeos de que sí o que no. Aquí puse simplemente una foto del libro, pero no. El tema de las armas, las armas de fuego que han decidido de todo, pues es falso. Aquí tenéis el arquebus, lo que utilizaban. Hay que recordar que estamos saliendo de la Edad Media. Estamos apenas saliendo de la Edad Media, o sea que las armas de fuego son una porquería. Por eso que los españoles preferían la ballesta. Con un arquebus, bueno, primero pese casi 10 kilos, el alcance 80 metros, y bueno, hay que recordar que no hay rayas dentro del cañón, no son cañones rayados. Las rayas dentro del cañón es lo que da la puntería. Entonces, después de unos metros, la bala se va donde quiera. Es un desastre como arma. Sí, claro, si pones 500 arquebuceros, entonces sí, a corto plazo, a corta distancia. Los españoles preferían las ballestas. Las ballestas podían matar a un hombre con armadura a 65 metros y sin armadura a 300 metros. Sin hablar del tema de la pólvora. Hay que tener pólvora. Allá en México a cada hora, a cada día está lloviendo. Es un lío mantener esa pólvora seca. Entonces las armas de fuego, no, eso no es verdad. En el siglo XIX sí, con las Winchester. Eso sí, pero allí estamos, a principios del siglo XVI, estamos saliendo de la Edad Media. El cañón, después de unos 10 tiros, había que esperar, porque el cañón empezaba a torcerse por el calor, claro, ¿no? Entonces era un desastre. No. En todas las expediciones militares que se hicieron, por un arquebucero había 3 o 4 ballesteros. Entonces no son. Y los cañones, vaya, no. Aquí tenemos los cañones. Es la Edad Media, obviamente. Y aún aquí tenemos cañones con ruedas, pero ruedas significa que necesitamos mulas para transportar esos cañones. No hay mulas allá. Llegará más tarde. Y los caballos, no. Los caballos son para el choque. Es la arma secreta de los españoles, no son las armas de fuego, es la caballería. Y con eso logran hacer lo que cuando están en terreno abierto, porque en Tenochtitlán la mayoría de los caballos murieron, obviamente, ¿no?
Entonces los cañones, ¿quién transporta los cañones? Bueno, pues los indígenas a hombro transportan los cañones. O sea que sí, sirve 2 o 3 veces, luego los mexicas entienden claramente que no hay que meterse en línea de fuego y se acabó. O sea que los cañones, poca cosa, encima hay que limpiarlos, es más, tiene un efecto psicológico más que otra cosa. Vale, me quedan 20 minutos, bien, uff. Y aquí puse las expediciones fallidas. Expediciones más importantes que la de Cortés, con más gente, más caballos, más cañones. Y no, murieron todos. Entonces no es una cuestión de arma de fuego. Es una cuestión de tener a un aliado que les va a proteger. Y a darle de comer y ayudarlos. Y bueno, pues ellos no lo tuvieron. Lo que salva a Cortés es Tlaxcala. Lo que salva a Pizarro es Manco, es decir, porque había una guerra civil entre Atahualpa y su hermano Manco, y es porque hay una guerra civil, que hay un bando que protege a Pizarro. Son los aliados indígenas que salvan a los españoles. Si no, los españoles sin eso no hacen nada, es imposible. Y entonces, bueno, puse aquí en negrita, puse a Pánfilo Narváez. Sabéis, os acordáis que Pánfilo Narváez lo mandó Velázquez para arrestar a Cortés, pero las cosas salieron mal. Pánfilo Narváez, después de la caída de Tenochtitlán, volvió a España y le dieron otra expedición. Él no tenía suerte. Murieron todos, ¿no? Pero ahí está Cabeza de Vaca. Entonces, bueno, eso no tiene poco que ver con nuestro tema, pero me pareció algo tan increíble la aventura de Cabeza de Vaca. Él ha escrito, la única cosa que ha escrito en su vida, Naufragios, es la obra de Cabeza de Vaca. Y lo que veis ahí, entonces claro, la expedición llegó a Florida. Florida fue siempre un muy mal destino para los españoles. Y bueno, pues ahí mueren todos y se salva Cabeza de Vaca y tres más. Y son esclavos de las tribus indias, esclavos, porque siempre pensamos que los indios, ellos no hacen esas cosas. Claro, todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces son esclavos de tribus indias, ya está, ¿no? Logra escapar, lo pilla otra tribu india, otra vez esclavo, luego lo escapa otra vez, y al final, poco a poco, lo que ha hecho él es aprender el chamanismo. Y tenemos un ejemplo rarísimo de cristiano, español cristiano, que se transforma en indígena. Y es tan bueno en lo que hace que va acompañado por centenares de indios. Se transforma en un hombre santo, en un chamán, ¿no? Y así va recorriendo todo lo que veis a pie durante 8 años. Y son 3.000 kilómetros que puse. Claro, se para en ciertos lugares como aquí en San Antonio, futuro San Antonio, dice que ha visto vacas peludas, que son bisontes, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues va caminando durante 8 años y llega a México donde está ahí Cortés y lo recibe y pasan toda una tarde explicando todo lo que le ha ocurrido. Es una aventura increíble. El único que se ha salvado de la famosa expedición de Pánfilo Narváez. Bueno, mucho con el tema no tiene que ver, pero me pareció tan interesante la vida de ese hombre, lo puse, ¿no? Las armas que utilizan, bueno, los que pueden permitírselo, tanto los tlaxcaltecas como los aztecas, que es la macana. Entonces es una madera con obsidiana. Es obsidiana, permite hacer unas heridas imposibles de curar, porque machacan, revientan, cortan, y eso es lo que utilizaban los indígenas, la macana. Así vemos un poco el estilo de armas que tenían. Y el famoso lienzo, el lienzo de Tlaxcala, hecho en el 52 por Tlaxcala para recordar a la corona española todo lo que España debe a Tlaxcala. ¿Qué vemos aquí? Pues que es Tlaxcala que se está peleando siempre. Sí, bueno, están ahí los españoles detrás, pero es Tlaxcala que lleva la guerra. Los españoles se organizan un poco, pero bueno. Y aquí vemos los cañones transportados, claro que no hay mulas, entonces están los indígenas transportando los cañones
Todo eso está en el famoso lienzo de Tlaxcala, que es una obra extraordinaria. Aquí hay otro más. Cuando salen de Tenochtitlán, después de la noche triste, llegan aquí los españoles reventados, cansados, hambrientos, heridos. ¿Y quién los protege? Tlaxcala, obviamente. Para los tlaxcaltecas está clarísimo que son ellos. Y son ellos que han vencido a los mexicas. Y Cortés organiza un poco el tema, pero... Entonces, esta ilustración es increíble. ¿Por qué? Porque todos decimos, sí, llegaron los españoles a Tenochtitlán, reventaron todo, qué brutos, qué bestias. Pues todo lo contrario. Porque Cortés lo que quería era ofrecer Tenochtitlán a su rey y no un campo de ruinas. Pero él no lo dice en las cartas, pero Bernal y del Castillo lo dice constantemente. El pacto que él tenía con Tlaxcala era que había que dejar a Tlaxcala matar a todo el mundo, que no se salve uno solo, porque llevan 150 años luchando contra los mexicas. Quieren matar a todo el mundo y no dejar un solo barrio. Entonces vamos a destruir todo. Cortés dice que sí porque necesita a los tlaxcaltecas, pero él piensa que no, claro. Él quiere regalar esa ciudad a su rey. Entonces, ¿qué pasa? Que desobedece. Dice, no, vamos a dejar unos barrios aquí porque quizá nos puede servir. Y claro, los tlaxcaltecas dicen, a ver, durante la noche lo que van a hacer los mexicas es que van a mandar operaciones comandos, nadar bajo el agua, ponerse en las casas que se supone que están libres, pero que no, y nos van a pillar por detrás. Y es súper peligroso. Que no. Pues sí, es lo que ocurre, claro. Es lo que ocurre, y los tlaxcaltecas lo ponen aquí claramente, otra vez, que Cortés hace lo que quiere y va a su rollo. Entonces, lo pillan los mexicas, pillan a Cortés y lo hacen prisionero. Es una cosa que Cortés no dice en las cartas, obviamente. Lo hacen prisionero durante un par de horas. ¿Por qué no lo matan? Porque no. Para hacer las cosas bien, para poder recibir toda la gloria y el honor de haber matado a Cortés, hay que hacerlo según el ritual. Es decir, que hay que llevarlo ahí al templo, quitar la ropa, pintarlo, ponerlo ahí en la roca, reventar el tórax, quitar el corazón, cortar cabeza, pierna, bueno, hacer las cosas bien, ¿no? Y ahí pues no da tiempo, no hay tiempo, y claro, enseguida se monta una expedición para salvar a Cortés. En esa expedición murieron 60 españoles y probablemente unos 1000 tlaxcaltecas, únicamente para salvar a Cortés, porque Cortés no obedece y le están diciendo lo que hay que hacer y él no, va a su rollo. Entonces, bueno, después de eso, Cortés acepta que destruyan a Tenochtitlán. O sea, no son los españoles. No son los españoles, son los tlaxcaltecas que reinan. Y ahí está Cortés salvado por quién, otra vez por tlaxcaltecas. O sea, siempre estamos con el mismo rollo, ¿no? Bueno, paso rápidamente, puse unas imágenes de sacrificio humano. ¿Por qué sacrificaban constantemente gente? Bueno, lo puse ahí, es porque ellos pensaban que esa sangre se transformaba en energía cósmica necesaria para que el sol siga brillando. Y si no lo hacen, el sol se va a apagar y muere todo el mundo. Entonces, bueno, es necesario sacrificar constantemente. Eso no es propaganda española, porque los que dibujan son indígenas, que ayudan a dibujar. O sea, los códices son obras colectivas. Eso está como súper sabido. Puse un texto de Montaigne, que es muy interesante porque es un relativismo cultural increíble, donde explica que eso de comer gente no está tan mal. Y entonces, claro, al final es fantástico. Dice, pues lo asan y lo comen juntos y envían un poco a sus amigos ausentes por correo, no sé cómo hacen. No es como se piensa para alimentarse de ellos, no es simplemente una cuestión de extrema venganza. Es fantástico el relativismo cultural de Montaigne que está justificando el canibalismo. Y esa imagen viene del Códice Mayabequiano que yo quería utilizar para mi libro.
Pero me han dicho en Almuzara, en mi editorial, no. Mandamos un libro a México con eso y queman todas las librerías. No se puede, donde están comiendo a gente, ¿cómo vamos a hacer eso? No se puede, no. Pasó rápidamente porque, bueno. El símbolo de México, de la bandera, que está ahí, todo el mundo lo conoce, pues eso es un invento español. ¿Por qué? Porque esas son las verdaderas representaciones que hay en los monumentos antes de la llegada de los españoles. No hay ninguna serpiente aquí. ¿Por qué la serpiente? Bueno, para que la gente no se fije demasiado en esto, que lo vemos aquí como decoración. Es el higo chumbo, pero eso tiene una simbología muy importante. Es el corazón humano. Y el águila tiene en sus garras el corazón humano. Es el símbolo de los aztecas, el sacrificio humano, obviamente. Los españoles prefirieron evitar un poco el rollo ese y pusieron una serpiente, ¿no? Y ahí está el chumbo, pero parece que es para decorar, ¿no? Pero no. Eso también para mostrar que los españoles no tienen pero nada que ver con la imagen que vendemos constantemente. El año 92 fue un año increíble, porque en el mismo año cayó Granada, cayó el reino musulmán de Granada, descuna América y encima Nebrija saca su gramática. O sea, es increíble todo lo que ocurrió. Pero yo puse eso para que os fijéis en la gramática náhuatl, hecha por españoles que estudian el idioma, aprenden el idioma, lo estudian y sacan una gramática. Nunca ningún yanqui sacó una gramática de Sioux o de Apache o nada, los mataban a todos y se acabó, ¿no? Los españoles estudian esos idiomas y escriben gramáticas. Salió antes de la gramática francesa. Es algo increíble, completamente increíble, que hacían los españoles. Y bueno, pues tampoco hay una gramática quechua, claro, para los incas en el 60, hecho siempre por sacerdotes. ¿Sí? Aquí, ¿qué era el reino, el virreinato de México? Pues ahí, España lo tenéis. Eso fue la extensión más importante cuando tenían la Luisiana, pero Luisiana era francesa, se la dieron a España en el 1762 con el Tratado de Fontainebleau y recuperó bajo Napoleón en el 1800. Si no, pues todo eso era el virreinato. Y tenían problemas con los rusos ahí, por Alaska, ya sabéis. Entonces, el virreinato que conocemos nosotros después del 1800 es eso. Eso era todo el virreinato de Nueva España. ¿Y os acordáis del problema de Texas? Porque en el 1812 está la Constitución de Cádiz que prohíbe la esclavitud. Y los tejanos la necesitan. Entonces entran en guerra contra los mexicanos, ayudado por los otros estados, porque ellos les importa un bledo los esclavos. Lo que quieren es llegar a la costa pacífica. Entonces, fantástico pretexto, ¿no? Lo que es interesante es que 20 años después, los del norte se dan vuelta contra Texas y los otros por esclavos. Bueno, no les importaba un bledo los esclavos. Después de la final de la secesión, los negros no votaban hasta los años 1960. O sea que el tema no era la esclavitud, no les importaba nada la esclavitud. Pierden 2 millones de kilómetros cuadrados México. Y lo que es muy triste es que ahí había un montón de indígenas descendientes de los tlaxcaltecas, porque en el siglo XVII mandaron una expedición de colonización, 400 familias tlaxcaltecas en esa zona, y bueno, pues después del 1846, con la pérdida de los 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿qué le ocurrió a esos indios? Pues van a morir todos, claro. No tienen ninguna... Y ahí estaba Jerónimo. Jerónimo era cristiano, hablaba castellano, o sea, había sido bautizado, o sea, increíble. Entonces esa gente pues muere, no tiene otra salida que morir, claro, ¿no? Puse eso, pero bueno, vamos a pasar por la leyenda negra, bueno, lo dejamos, era un poco divertido porque habla del Che Guevara, la gente que lucha contra que el Día de la Hispanidad, están manifestando contra la hispanidad, con el cartel Che Guevara. Pero a Che Guevara le parecía fantástico el papel unificador de España, o sea que están ahí en contradicciones completas, ¿no? Y puse esa imagen
porque es un grabado que tiene 4 siglos. Es, obviamente, traducieron, o sea, hicieron una traducción de Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que encima aquí traje, aquí está, lo que escribió Casas, todo eso recuperado por los protestantes luego, pero para darle un poco de morbo, pusieron grabados mostrando un montón de torturas. ¿Por qué puse eso? Porque yo, cuando era adolescente, acabé la secundaria aquí en Bélgica, teníamos unos libros de historia que eran malísimos, AIT se llamaba, y había esos grabados para mostrar lo que hacían los españoles. Nada que ver con la historia. Tiene 4 siglos eso, y estaban ahí y yo aprendí la historia con eso, ¿no? O sea que bueno. ¿No? Y bueno, y estoy casi al final, quedan 2 slides y se acabó. El oro, el problema del oro. El problema del oro. Cuidado, estamos hablando del virreinato de Nueva España, México, no estamos hablando de Perú. Perú es el virreinato del Río de la Plata y de ahí salió muchísimo más oro que de México, ¿eh? Pero estamos hablando de México. Son los datos del Banco Central de México. Sobre 5 siglos, del 1521 al 2021, X, porque no me acuerdo ya la suma, de oro, ¿qué se sacó? Se sacó durante el virreinato, 3 siglos, se sacó el 7% de X. Y de la independencia, el 93%, fundamentalmente empresas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ya, virreinato, 3 siglos, apenas el 7%. ¿Se mandó el 7% de España? No. Lo que se manda es el quinto real. Claro. Es decir, el 20% del 7%. El resto quedó en México. ¿Para hacer qué? Para construir hospitales, universidades, escuelas. España se reproduce a sí misma en México. Y es por eso que la famosa Guadalupe Jiménez Codinac, esa historiadora mexicana extraordinaria, decía, no son colonias, nunca fueron colonias, eran virreinatos. Los ingleses y los franceses no estaban construyendo escuelas y hospitales y universidades por donde pasaban, nos importaba un bledo, claro. Pero eso es España. España se reproduce a sí misma. Y el oro fue gastado allí para construir todas esas cosas. O sea, estamos muy lejos de la idea de que nos robaban todo el oro y no sé qué más, y el rollo ese. Y acabo con esto. Acabo con esto. Eso es la independencia, claro, de México, donde se cargan a todas las instituciones del virreinato. Por lo tanto, se cargan también a las tierras comunales, que son las tierras de los indígenas. Entonces ahí llegamos a la máxima paradoja. Zapata, uno de los máximos héroes de la historia de México, que se levanta en armas. Eso viene de un artículo de una revista mexicana, Bicentenario. Me permití una corrección, porque el artículo tiene varias páginas, pero cambié una palabra. Cambié una palabra, es esta, virreinales. Porque el artículo, que no está muy bien lo que dice, pero lo hago basándome sobre Codinac, que dice que eso nunca fueron colonias, y la palabra original era colonias, títulos de propiedad coloniales. No, no son colonias, son virreinatos. Entonces cambié esa palabra y puse virreinal. El resto viene de ese artículo que explica que Zapata se alza, se levanta en armas, ¿con qué? Con los títulos virreinales de propiedad de las tierras comunales. Lo que está haciendo Zapata es querer volver al virreinato de España. Entonces habría que explicar eso a Obrador, ¿no? Que hace 4 años dijo que el Vaticano y la corona de España tenían que pedir perdón. Bueno, ¿cómo uno de vuestros máximos héroes está queriendo volver al virreinato? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Bueno, y con eso se acabó. Ya está. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia espectacular para empezar el ciclo en 2024. Ha sido tanta información que es imposible retenerla. Creo que te vamos a tener que llamar para una segunda conferencia a que nos sigas contando historias. Y bueno, la verdad que nos hemos pasado el tiempo y sabéis que intentamos ser puntuales. Podría coger 1 o 2 preguntas del público, si alguien, pero rápido, por favor. A ver, el señor, por favor. Le paso el micro para que puedan escucharlo la grabación.
Bueno, pues como se quiere. Yo quería saber, quizás el modo de los sacrificios. No. ¿Había o se sabe si había algún tipo de selección? Es decir, ¿quién era el sacrificado y por qué? ¿Se hacía un sorteo? Sí, no. ¿Se sabe eso? Sí, se sabe, sí. Generalmente no se sacrificaban a los mexicas, se sacrificaban a las entidades, a las ciudades, estados sometidos a los mexicas, para mantener el miedo, porque ¿cómo se puede convencer a esas 500 ciudades, estados, cuando no se tiene bastantes soldados para meterlos en todos los lugares? No es posible. ¿Cómo se puede convencer a esa gente de 4 veces por año traer todos los recursos que necesitamos o acabamos con vosotros? Es necesario mantener un miedo, lo que llamamos el terrorismo de Estado, claro, porque si os pasáis un pelo, acabamos con todos vosotros. Ahora, yo no estuve hablando de todos los sacrificios porque hay distintas fiestas de sacrificio. Hay uno que es el segundo o tercer mes, no me acuerdo, de niños. Se sacrifican niños. ¿Cómo se sacrifican? Bueno, pues los niños que nacen a un cierto momento, están los sacerdotes para calcular todas esas cosas, no mexicas, obviamente, de los otros pueblos sometidos, pues van los sacerdotes y compran al niño. Lo compran, se queda con la madre, ¿no? Lo compran y, bueno, pues cuando llega el momento, son niños de 5, 6, 7 años, depende, cuando llega el momento lo van a recoger. Durante unos 10 días se queda lo que se puede llamar un kindergarten y luego, bueno, pues lo pillan, claro, y los matan y los comen. Entonces sí, estaba todo muy bien calculado. Detrás de, como muchas veces, detrás de todos esos ritos religiosos hay razones políticas de mantener la obediencia de todas esas ciudades-estado. Una última pregunta. A ver, la señora, por favor. No, sí, es importante para que se pueda grabar. Nos ha quedado claro que Cortés no consigue, digamos, ganar la batalla sin la ayuda de Tlaxcala. Pero lo que no me queda claro es por qué ellos, después de 100 años luchando, hasta que no llega Cortés no ganan. O sea, ¿qué les aporta? El arte de guerra europeo. Efectivamente, que es lo que nos falta también por defender, lo de la famosa, el ardor guerrero de la infantería española, vamos, que por también ejemplo, creo que hay que sacarlo de... Yo no hablé de la reconquista, o sea, de reconquistar Tenochtitlán porque lleva demasiado tiempo, pero lo que hace Cortés es que monta 3 ejércitos, 4 con la marina, bueno, son 13 bergantines que hay que fabricarlos, efectivamente, pero hay más de 10.000 piraguas llevados por las tlaxcaltecas. Y lo que hace es el cerco, porque claro, el ejército está muy bien, pero pueden huir a través del lago. Entonces hay que hacer un cerco, y eso es un pensamiento europeo, es el arte militar europeo. Ellos no piensan en hacer esas cosas. Y todo es muy ritualizado, ¿no? Lo que quieren es matar a todo el mundo y punto. Sí, pero a ver, aquí hay que ir por tramos y es complicado y entonces es esa forma de pensar racional en la guerra que aporta Cortés. Pero bueno, los otros también lo hicieron y murieron todos. Sí, la última pregunta ahí al fondo, David, por favor. Sube la voz, por favor. Por los sacrificios humanos, he entendido la teoría que ha debido a la falta de ¿eso es verdad o no? No. La población que no había animales, cerdos, vacas, etcétera, y por tanto recurrían como fuente de proteína. No, porque esa comida primero se considera que es una comida de lujo y es para la aristocracia. Es decir, para la aristocracia administrativa o militar. No es para el pueblo. Y de todas maneras no es con 20.000 sacrificados por año que vamos a darle de comer a 500.000 personas. O sea, que no. Pero tuvimos un conferenciante el año pasado que habló precisamente de lo que fueron el rol de las misiones y en todo el oeste americano hasta Alaska, y contaba que tribus que estaban en lo que era hoy Nuevo México, Texas, Arizona, etcétera, tribus, que había canibalismo, por lo visto, y no tenían nada que ver con
esa política, digamos, de sacrificio, digamos, de lo que es los mexicas, y hacía un razonamiento que era parecido al que había comentado este señor, que era, evidentemente, los españoles llevaron el ganado vacuno, el ganado lanar, el ganado caprino, el ganado, bueno, en fin, había pavos, o sea, no sé cómo le llaman en México a los pavos, tienen otro nombre, pero evidentemente los bisontes estaban en el norte, pero había una zona ahí un poco peligrosa en la que no había apenas carne o proteína animal. No sé si a lo mejor quizás no fuera el caso en la zona de los mexicas, ¿no? Hay casos de canibalismo porque falta proteína, pero en el caso de Tenochtitlán Era distinto, sí. es distinto. Y deciros también dónde podemos encontrar tu libro. ¿Amazon o dónde? En Amazon o en Punto y Coma. En Punto y Coma, pues ya lo sabéis. Muchas gracias.